Bueno, es un honor estar aquí y primero que nada les voy a hablar un poquito acerca de mí porque se supone que yo voy a ser la contadora de historias, la que ve el futuro y les dice por qué hacer investigación. Bueno, de hecho soy una doctora, una clínica y lo simpático de la situación es que yo parece que no ajusto en una caja cerrada y no ajusto en una caja correcta. Me refiero a que cuando hablo con los científicos me dicen que soy clínico y cuando hablo con los clínicos me dicen que soy un científico básico. Así que estoy aquí para decirles que mi carrera ha sido todo un camino y hay muchas maneras en las que ustedes pueden responder las preguntas que son importantes para ustedes como doctores clínicos capacitados para entender cómo pueden saber más acerca de las enfermedades de sus pacientes para tomar mejores decisiones. Así que bueno, si yo tuviera que hacer una lista de deseos, estas son las enfermedades que yo creo que tienen muchas oportunidades para la gente inteligente como ustedes, para que hagan preguntas, por ejemplo, las enfermedades de ácido graso, cirrosis, cáncer primario, cáncer hepático primario, trasplantes de hígado, enfermedades hepáticas autoinmunes, insuficiencia hepática aguda. Y voy a verlas una por una para decirles a ustedes cosas en las que he pensado cuando veo pacientes que tienen estas enfermedades. Bueno, como ustedes saben, la enfermedad de hígado graso debe ser estudiada porque es muy común. 25% de los adultos a nivel mundial tienen enfermedad no alcohólica, hígado graso no alcohólico. Esta es una enfermedad que es potencialmente mortal. La enfermedad de hígado graso no alcohólico es la segunda causa principal de trasplantes en Estados Unidos y también 30% de mortalidad aguda, aunque son enfermedades que han estado en el mundo por mucho tiempo. Da mucha pena decir que igual que la hepatitis viral hay muchas terapias que no son claras y el uso excesivo de alcohol y los problemas de obesidad son problemas muy importantes. El control de hábitos que no son sanos, que es imposible para muchas personas y lleva una carga de enfermedad muy grande. Y esta es una enfermedad heterogénea, pero la biología ha sido revelada. Y puse aquí en rojo algunas de las cosas de las que hablaba el Dr. Kim, que básicamente son herramientas que podemos utilizar para aplicarlas a estas enfermedades y para decir cómo puedo yo saber qué le pasa a mi paciente para que pueda tomar decisiones más informadas para tratar mejor a mis pacientes. Así que tenemos epidemiología, tenemos biobancos, tenemos una cosa que se llama la ómica, la genómica, la proteómica, la metabolómica. Y les voy a hablar un poquito acerca de algunas de estas aplicaciones básicas que ahora están pasando a evaluar muestras humanas que se llama perfiles de células únicas, targeting molecular, modelos preclínicos. Todas estas cosas suenan como que son futuristas, muy distantes, pero no es cierto. Son tecnología que se puede aplicar actualmente a las muestras que ustedes toman de sus pacientes y se necesita que ayudemos en muchos frentes. Necesitamos personas que sean expertas y que se vuelvan muy expertos en cómo manipular estas herramientas para que podamos empezar a aplicarlas a las enfermedades que afectan a nuestros pacientes. Bueno, la cirrosis es el nombre del juego. Esta es probablemente mucho más prevalente que lo que pensábamos en el pasado. Sabemos que es potencialmente mortal y cuando yo analicé los datos de la página de la Organización Mundial de la Salud, tenían datos de 2010 que fue actualizados, pero en 2010 más personas murieron de cirrosis y de carcinoma, hepatocarcinoma que de SIDA. Así que yo creo que esa carga va a aumentar, no va a disminuir, va a aumentar con respecto a 2010 porque las causas más comunes de este tipo de enfermedades no son curables. Por ejemplo, enfermedades de ácido grasos, enfermedades hepáticos autoinmunes. No sabemos, no es claro cómo prevenir la progresión de fibrosis y cómo hacerlo mejor, pero estas enfermedades que están ahí, que no tenemos curas para ellas, las personas van a tener daños hepáticos. Al mismo tiempo vamos a tratar de que no tengamos estos problemas hepáticos. Nosotros tenemos que ayudar a curar la enfermedad hepática como hepatitis C. Tenemos que saber qué es lo que va a pasar con su hígado. Van a mejorar los pacientes, algunos van a tener cáncer, etcétera. No tenemos biomarcadores diagnósticos y pronósticos para optimizar la prevención y el tratamiento. No tenemos fármacos. La eficacia de este tipo de drogas es incierta en humanos y podemos mejorar también la paliación y la prevención en este tipo de áreas, aunque ha habido muchas mejoras en los últimos 15 a 20 años. La biología, que obviamente está siendo revelada y necesitamos ayuda en múltiples frentes, en múltiples áreas. Los cánceres hepáticos primarios están aumentando
aumentando muchísimo y se está volviendo la segunda principal causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Es uno de los pocos tipos de cáncer que está aumentando en incidencia y prevalencia en ambos géneros. Es una complicación de la cirrosis que es predecible. Una vez que tenemos cirrosis, la incidencia anual es de 1 a 5%. Si tenemos más cirróticos, vamos a tener más cáncer hepático primario. Esta es una enfermedad heterogénea y eso está confundiendo nuestra habilidad de qué recomendarle a un paciente individual. Pero insisto, la biología se está haciendo revelada y necesitamos ayuda en varios frentes. Lo vuelvo a decir. Las enfermedades hepáticas autoinmunes se están volviendo enfermedades huérfanas. Son muy difíciles de estudiar, la historia natural o, por ejemplo, hacer estudios aleatorizados porque las enfermedades son bastante infrecuentes, así que es difícil tener muchos pacientes juntos para analizarlos en algunos puntos de tiempo. Sabemos que el pronóstico es heterogéneo, pero algunas personas tienen enfermedad mortal. Quisiéramos tener modelos en animales, pero no tenemos modelos preclínicos que funcionen. Pero insisto, a pesar de esto, como resultado de las herramientas que ahora están disponibles para todos nosotros, la biología está siendo descubierta y les voy a decir algunas cosas muy importantes al final que les van a mostrar a ustedes cómo podemos aplicar la ciencia básica para ayudarnos a entender estas enfermedades. La insuficiencia hepática aguda es relativamente rara, obviamente sabemos que puede ser mortal. Parece que hay una etiología específica que tienen impactos en el resultado si toman, por ejemplo, Tylenol, por ejemplo, o si tenemos también resultados de impacto de factores específicos. También tenemos que puede ser aguda o crónica, que generalmente tienen un mal pronóstico. La biología tiende a ser diversa, es difícil tener o hacer estudios aleatorizados prospectivos porque es difícil que todos estos pacientes o una muestras suficientes de pacientes se reúnan, y también sabemos que hay organizaciones que están haciendo grupos de pacientes para hacer estudios prospectivos aleatorizados. Aunque tenemos nosotros algunas técnicas de trasplantes hepáticos que están mejorando, sabemos que la cura para la cirrosis es el trasplante. La gente está tratando de perfeccionar la técnica quirúrgica, quieren expandir el grupo de órganos que se donan y también optimizar la inmunosupresión, prevenir la enfermedad recurrente y emergente. E incluso hay personas que tienen enfoques o abordajes donde hacen trasplantes, el trasplante obsoleto. Y les voy a hablar un poquito acerca de las células de madre y también las células residentes reprogramadas. Así que, bueno, este es una lista de deseos, de cosas que necesitamos reparar o arreglar, y todavía no llegamos a ese punto. Necesitamos hacer que la gente se emocione y que empiece a trabajar en estos desafíos, y para que hagamos una diferencia en esta arena, tenemos que estar equipados, tenemos que conocer las herramientas con las que contamos, y aquí es lo que decía el doctor Kim. Tenemos realmente que estar capacitados para que podamos entender las limitaciones y las ventajas de utilizar a lo mejor no un desatornillador sino un martillo, ¿no? Para estas cosas nosotros tenemos que atender que una herramienta va a servir para una cosa, qué es lo que hace una técnica, qué clase de muestra tengo que tomar, etcétera. Así que hay formas en las que podemos ser capacitados en ómica, por ejemplo, o en caracterizar poblaciones, o en hacer biología de células únicas, y también los análisis Big Data que se llaman. Eso va a haber una plática de eso, y eso se está volviendo el nombre del juego. Pero también hay formas en las que podemos aprender más acerca de, enfocarnos más en moléculas de blanco o diana y reprogramación celular. Voy a mostrarles ahora, esa fue como una visión general de lo que hay, pero ahora les voy a mostrar que esto no es imposible, lo que les acabo de decir, y que de hecho ya se ha hecho. Y estas son herramientas que muchos diferentes sitios ya están aplicando a sus problemas. Estamos aprendiendo unos de otros y eso es muy bueno. Una de las formas de superar los problemas de las enfermedades huérfanas es, por ejemplo, ya sea con la hepatitis esclerótica, reunir a pacientes, y las organizaciones están fomentando la noción de desarrollar consorcios, y yo les di algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la NIDDK, es un centro de enfermedades que ha reunido redes, y las redes en Estados Unidos están utilizando enfermedad hepática, por ejemplo, inducida por fármacos, o pediátrica, o NASH, esteatohepatitis no alcohólica. Les voy a mostrar algunos ejemplos de ello. También está sucediendo en Europa, y la Unión Europea está uniendo grupos para trabajar en las enfermedades hepáticas, y las industrias están haciendo también estudios
estudios clínicos, y ahora de hecho hay muestras de biobancos de algunos de los estudios clínicos más grandes que han estado trabajando en fibrosis. Estos consorcios proporcionan oportunidades maravillosas porque tienen biobancos de muestras humanas, y nosotros podemos utilizar a los pacientes y las muestras para entender la historia natural de la enfermedad, para que podamos tener una epidemiología de muy alta calidad. Nosotros tenemos muchos pacientes como para poder realmente estudios clínicos con el poder suficiente, y cuando hacemos estos estudios clínicos y los caracterizamos junto con los pacientes de manera muy exacta, también podemos hacer biobancos de muestras para que podamos también tener la información clínica a nivel más molecular para poderlas aplicar a esas muestras. Los desafíos de estas redes, francamente, son la gobernanza, quién está en control, dónde está el dinero y de dónde viene el dinero. Pero estos obstáculos pueden ser superados, y nosotros tenemos grupos de personas que estén dispuestos a trabajar juntos y que traten de ver cómo resolver estos problemas que sí funcionan, y que también les estoy mostrando un ejemplo de la red de investigación que está dividida en varios centros y que han creado clústeres o grupos de investigadores con experiencia especial para que empiecen a resolver los problemas clínicos específicos. Estas redes actuales han tenido tanto éxito que ahora han llegado a la investigación clínica y han utilizado el armamentario clínico, la habilidad de hacer perfiles, por ejemplo, bien caracterizados con muestras humanas. Así que en muchos sitios ya se están generando biobancos y la gente puede llegar a esos biobancos de tejidos, y entonces los minan utilizando abordajes moleculares específicos para que puedan buscar polimorfismos genéticos. O sea, estamos hablando de genómica, o pueden buscar si los tejidos están expresando un gen y no otro. Estamos hablando de transcriptómica, o poder ver cuál es el producto de proteómico, o cuál es el producto de la proteína, la metabolómica que le llamamos. Y bueno, realmente lo que están tratando de hacer es entender la heterogeneidad o la medicina personalizada, porque nosotros sabemos que obviamente los resultados dependen de la genética, de qué tenemos en nuestra genética, en nuestra dotación genética, y a qué nos exponemos en el ambiente, por ejemplo, cómo viene o de dónde viene la enfermedad hepática, de dónde vienen estas enfermedades con las que estamos tratando de batallar, cómo tratamos de darles la mejor terapia. Primero tenemos que entender cómo se forma su genética y cuáles factores epigenéticos han estado expuestos a esos pacientes y por qué van a tender más o menos a tener un resultado u otro. Aquí es donde esta ómica ha sido aplicada a la genómica, la epigenómica, la proteómica, la metabolómica también. Y bueno, están funcionando. Aquí les puse algo que fue publicado por el doctor Speliotis en PLOS Genetics hace más o menos 6 o 7 años, donde ellos tomaron estas bases de datos muy grandes que recabaron de varios pacientes. La ASR fue una de las organizaciones, pero hubo otras, y entonces hicieron perfiles con las muestras que obtuvieron de los pacientes y pudieron identificar genes particulares. Si ustedes lo ven en la parte superior de la lista, el PNPLA3, que ha sido conocido ya como un riesgo de enfermedad. Nosotros hemos estado haciendo lo mismo en nuestras instituciones, así que cuando nosotros tenemos a pacientes que llegan con nosotros y que necesitan tener una biopsia indicada clínicamente, los mandamos para que lleguen a nuestro biobanco, y al momento de la biopsia entonces obtenemos un poquito de tejido congelado, así como el tejido indicado clínicamente, también sangre e información clínica. Muchos otros lugares están haciendo lo mismo. Entonces ahora estamos empezando a recabar todos estos recursos y combinarlos para tener suficientes tamaños de muestras para responder a las preguntas. Y este es nada más un ejemplo de un estudio que nosotros hicimos hace mucho tiempo. Se publicó ya en la revista Patología, y nosotros dividimos nuestro biobanco en grupos de personas que tenían fibrosis alta y baja, y pueden ver que los demográficos se ven indistinguibles, excepto que hubo grupo con mayor fibrosis tenía más diabetes. Pero aun cuando nosotros seleccionamos a estos pacientes con base en la fibrosis, descubrimos que las personas que tienen con más fibrosis de hecho también tenían un NASH peor, esteatohepatitis no alcohólica. Aplicamos la tecnología y nosotros también hicimos algunas plataformas para checar la epigenética, y este es más o menos lo que encontramos. Encontramos que la
firma de la expresión genética para hígado graso no alcohólico severo. También hicimos un análisis de vías e hicimos análisis con personas con enfermedad muy severa contra las que no era muy severa, y vimos qué estaba pasando en el hígado con las genéticas subyacentes de los pacientes, y aprendimos que tal vez había diferencias heredadas que impactaban la capacidad de recuperarse de los pacientes con enfermedad de pacientes. Otros grupos están haciendo lo mismo o algo similar, pero este es un ejemplo de cómo pueden empezar como médicos clínicos. Si tienen un paciente, si hacen una prueba indicada clínicamente, pero no se detienen ahí, sino que guardan ese tejido y entonces de manera cuidadosamente hacen el perfil del paciente, y entonces colaboran con personas que pueden hacer todas estas otras pruebas y pueden ayudarles a entender mucho más acerca de sus pacientes. También nosotros queríamos saber si los factores epigenéticos estaban involucrados, así que nosotros hicimos lo que llamamos una creación de plataformas, checamos metilación y genes metilados con diferentes expresiones genéticas. Así que ahí aprendemos que aunque había diferencias heredadas, la progresión a través de ese espectro de enfermedad, también había cosas epigenéticas, así que eso nos entusiasma, porque estamos sabiendo que si ahí sabemos cómo está construida la epigenética, tal vez podemos modificar algunas cosas para saber si va el paciente a progresar o no. Estas son algunas cosas prácticas que ustedes pueden aprender y que ustedes pueden también aprovechar en la práctica clínica diaria, pero no son triviales ni son poco costosas. Tienen que tener el financiamiento para hacerlo y capacitación también, como por ejemplo guardar las muestras y que se puede aplicar a esas muestras. Debe ser un proceso gradual. Podemos hacer solo ciertas cosas porque es muy difícil establecer la causalidad como el doctor Kim sugería, a menos que manipulemos directamente al paciente, ya sea con un ensayo de tratamiento o con otra clase de intervención. Pero podemos ver que sí que vale la pena hacer esto con los seres humanos, viendo modelos preclínicos. Aquí es un ejemplo de donde hicimos esto, y yo creo que ha sido un abordaje exitoso. No es la única respuesta, lo sé, pero esta es una forma en la que ustedes pueden resolver sus problemas. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que los hepatocitos en forma de balón son muy típicos del NASH. Los médicos les gusta ver eso para diagnosticar a los pacientes, pero en modelos preclínicos y clínicos aprendimos que estos hepatocitos obviamente también tenían ligandos Hedgehog, y en esos pacientes supimos que varios de estos hepatocitos en forma de balón y estas células que respondían aumentaban con la severidad de la enfermedad hepática. Así que eso nos dio la pregunta que si tal vez en el paciente esta vía Hedgehog estaba involucrada en la patogénesis o la progresión de la esteatohepatitis no alcohólica. ¿Cómo podemos responder a esa pregunta como médicos? Lo que podemos hacer un ensayo clínico, pero tenemos que tener una compañía farmacológica involucrada y tenemos que decir, bueno, que vale la pena el gasto, etcétera. Generalmente antes de hacerlo quieren alguna evidencia preclínica de que esto podría valer la pena. Así que lo que hicimos fue dijimos, bueno, vamos entonces a ir con ratones, tenemos estos datos de humanos, ahora vamos a hacer un estudio más sencillo. Vamos a tomar un modelo de animales y vamos a generar estos ratones, uno de los genes de la vía, de esa vía, lo vamos a alterar para que la vía no funcione, y después sometemos a estos animales para ver si tienen NASH, y vemos qué es lo que pasa con los ratones que tienen la vía y con los que no la tienen. Y cuando hicimos esto vimos que los que no tenían la vía estaban protegidos, y los ratones que tenían una vía muy activa tendían más a tener enfermedad progresiva. Así que entonces pudimos empezar con las observaciones clínicas y ver si los hepatocitos en forma de balón estaban mal o qué pasaba con ellos. Pudimos mostrar que cosas específicas en pacientes se correlacionaban con la progresión de la enfermedad, pero ahora queríamos saber que si manipulábamos eso, podríamos bloquear la progresión de la enfermedad, o podríamos tratar, o podríamos regresamos a un modelo sencillo en animales, hicimos pruebas y entonces dijimos, bueno, ¿funcionó? ¿Tuvo un efecto o no? Y si tiene un efecto, entonces, y tenemos esa evidencia que soporta esa relación causal, entonces las compañías farmacéuticas van a estar mucho más interesadas en tratar de financiar los estudios que de hecho van a probar esto como un tratamiento para la enfermedad. Ahora voy a terminar con algunas cosas importantes, porque yo creo que esto es padrísimo. Esto puede ser donde la hepatología va a entrar en nuestras vidas. ¿Han escuchado acerca de la reprogramación celular? Bueno, ustedes pueden tomar cualquier célula, pueden tomar una célula de la piel, una célula de un dedo del pie, por ejemplo, y pueden poner factores en ellas y pueden reprogramar esa célula para que se convierta en cualquier otra clase de célula. Así que las personas pueden
pueden tomar, por ejemplo, muestras de algunos de sus pacientes, por ejemplo, biopsia de piel, aislar el fibroblasto de esa biopsia de piel, poner algunos factores de reprogramación y cultivar las células en una forma particular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se convierten en hepatocitos. Y entonces esto va a permitirles a que de veras tengan en el plato de Petri, que tengan los hepatocitos humanos. Y pueden tomar estos hepatocitos y pueden hacer pruebas, pueden poner fármacos, por ejemplo, en estas células para ver si este o el otro fármaco funciona. Ustedes saben que, por ejemplo, tenemos muchas personas con enfermedades huérfanas como colangitis, por ejemplo, y ustedes quieren saber cómo va a funcionar un fármaco, entonces ustedes pueden crear estas células con colangitis esclerótica y ver si el fármaco funciona. Esto ya se ha hecho también con algunas deficiencias y es un principio que se está demostrando, así que pueden probar cosas en el plato de Petri y ver, ¿no? Y bueno, en lugar de hacer estos estudios clínicos carísimos como los por Gilead que hizo ese 106, 107 en todo el mundo y que gastaron muchísimo dinero y no funcionó. En vez de hacer eso, bueno, fueron estudios importantes y es importante, los estudios negativos también sirven, pero son muy costosos y tardan mucho tiempo. Hacer entonces este trabajo preclínico antes nos va a ayudar mucho, pero ¿qué cosas preclínicas debemos hacer? Va a depender de los clínicos expertos que hayan hecho perfiles de sus pacientes bien hechos y que tengan muestras de alta calidad que puedan ser entonces probadas. Este es el momento de que colaboremos en investigación. Investigación es el momento de que los clínicos y los investigadores clínicos colaboren entre sí, también con los clínicos investigadores básicos. El futuro está aquí. Bueno, esto es lo que se ha hecho. Miren, ustedes pueden tomar una biopsia de piel de un paciente que tiene una enfermedad rara, por ejemplo, como esta deficiencia de antitripsina alfa 1, y pueden reprogramar esas células de piel para que se vuelvan células madre pluripotentes inducidas, y entonces pueden cultivarlas para que se conviertan en hepatocitos, y entonces van a tener estos hepatocitos deficientes de A1AT y utilizar esas células para descubrir mecanismos para reducir la viabilidad celular, y pueden probar tratamientos para mejorar la biodisponibilidad para bloquear esas vías. Y entonces incluso pueden utilizar ingeniería con ese gen, algo que se llama CRISPR-Cas9, que permite hacer cambios de ingeniería en los genes muy específicos y corregir las células del paciente y regresarlas las corregidas, regresarlas al cuerpo del paciente y reparar la enfermedad. ¿No es sorprendente? Es sorprendente, ¿verdad? Eso ha sucedido ya en mi vida, ya lo he visto. Y bueno, ese fue el inicio cuando, bueno, obviamente se estaba avanzando muy lentamente. Ustedes están en la cúspide de lo fantástico, y por eso es que yo les quise mostrar esto que dice aquí, el futuro. No me digan que el cielo es el límite cuando hay algunas huellas en la luna. Así que ustedes pueden curar realmente la enfermedad hepática. Solo necesitamos que las personas hagan su trabajo, ¿ok? Así que espero que ya estén emocionados con esto y que estudien y que aprendan algunas de estas técnicas. Ninguna de estas cosas que les muestro es algo que la gente regular puede aprender, y el hecho de que yo pueda aprender acerca de esto quiere decir que si yo pude, ustedes pueden aprender. Muchas gracias.